Cordial saludo, profesor, compañeros. Mi nombre es Diego Armando Grajales Silva. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y estoy realizando este video eh, como parte del curso de investigación educativa. Para este tutorial o este video estaremos conversando sobre el rol del profesor como investigador. Iniciaremos con algunos antecedentes históricos de la ciencia y la relevancia que tiene la investigación. Eh, Aunque en la historia hay, digamos que algunos vestigios que nos dicen que en, en las civilizaciones sumerias, babilónicas, en la egipcia particularmente, se practicaba ciencia o había algún método pseudocientífico pues, para nuestra organización o nuestra civilización occidental. Pues la ciencia empieza a tener relevancia desde los filósofos griegos, particularmente desde los presocráticos, que estamos hablando de la escuela de Mileto, puesta por Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro. Estos filósofos, este grupo de filósofos estaba particularmente interesada en investigar sobre la composición de la materia, de qué estaba compuesto el universo, cuál era la sustancia que componía los seres humanos. Y esto los llevó a tener importantes preguntas que generaron un pseudométodo. Posteriormente, Platón desarrolló su mito de la caverna, en el que nos decía que como quien está en una caverna, lo que percibimos del mundo son solo las sombras. ¿Sí? Y que si queremos percibir realmente lo que pasa, pues debemos ser más exhaustivos en la reflexión, en la crítica, y plantea también un método. Posteriormente, Leonardo da Vinci, ya estamos hablando de los años 1400, hacia finales, 1500 principios, nos decía que para hacer ciencia el investigador debe ser parte de lo que investiga. Entonces es un primer acercamiento a un tipo de ciencia que vendríamos a tener ya hacia el siglo XX, casi XXI. Siguiendo en el tiempo, ya estamos más avanzados, hablamos de Nicolás Copérnico, que da un cambio muy grande en la percepción, digamos, que se tenía en el mundo. ¿Sí? Porque recordemos que estábamos en la época llamada oscurantismo, en el que la visión religiosa marcaba mucho todo lo que tenía que ver con la ciencia. Y digamos que solo se estaba haciendo filosofía de tipo religiosa y la ciencia tenía muy pocos avances por ese interés de no desafiar lo que la iglesia decía. Pues Nicolás Copérnico, a través de sus estudios, nos dice que la Tierra no es el centro del universo. Por el contrario, es uno más de varios planetas que orbitan alrededor del Sol. Esto, por supuesto, que le trajo varias dificultades a nivel social, pero fue el punto de giro en el pensamiento científico. Fue un poquito el despertar, el abrir un poco los ojos sobre la cantidad de fenómenos que habían por estudiar. Hacia el 1500 más o menos, Francis Bacon nos hablaba de la importancia de tener otras formas de investigación, otras formas de hacer ciencia, porque hasta el momento, digamos que la forma deductiva era el método predominante. Pues Francis Bacon nos dice, es importante también la experimentación, no solo la deducción, hay que experimentar. Galileo Galilei, digamos que siguiendo los postulados de Copérnico, fue quien terminó de dar el giro sobre la forma en que se concebía astronomía, que más allá del campo de la astronomía tuvo una importancia muy grande en la ciencia misma, porque no solo cambió el hecho de decir ya la Tierra no es el centro del universo, sino que también es decir, el ser humano no es el centro de todo. Hay muchas más cosas que estudiar y el ser humano puede estudiarse como una parte de algo más grande. Isaac Newton, posteriormente, estamos hablando ya de años 1700, mitad de 1700,
generó un método muy exacto, ¿sí? O sea, un método muy riguroso, que fue un método inductivo, que fue el que luego influenciaría mucho todo lo que pasó en el periodo de la Ilustración. Saltándonos un poco más en el tiempo, nos encontramos en los años de 1850 y picos o 60, Auguste Comte, quien es el pues, reconocido por ser padre de la sociología, y decía, pues no solo es susceptible de estudio científico aquello que es palpable o aquello de lo que yo puedo separar una variable, sino que también los comportamientos sociales son susceptibles de un estudio científico. Y este sería pues el nacimiento de la sociología. Más adelante, Karl Popper, que de hecho es bastante contemporáneo, ya estamos hablando de los 1900, Karl Popper haría una crítica muy fuerte que tendría digamos que un eco en la sociedad científica, y es decir, que pensarse en la objetividad de la ciencia, en que yo puedo ser objetivo al estudiar algo, es muy ingenuo ese pensamiento. Es muy ingenuo, ¿por qué? Porque todo aquello que yo quiera observar, que yo quiera experimentar, está mediado por mi percepción. Entonces, decir que algo es objetivo, pues para Karl Popper era ingenuo. Y eso, pues claro que tuvo toda una repercusión en el mundo científico. Más adelante nos encontramos a Max Weber, que también de las ciencias sociales propone una investigación seria. Porque digamos que la investigación en ciencias sociales es relativamente nueva si la comparamos con las llamadas ciencias duras. ¿Sí? La biología, la física. Y Max Weber lo que nos propone es, bueno, las ciencias sociales también pueden tener un método para estudiarse. Y por último, tenemos a Jürgen Habermas, que nos habla de que el conocimiento está siempre relacionado con los intereses de los seres humanos. Es decir, es un poco una forma de replantear lo que nos hablaba Karl Popper. Bueno, vamos a seguir hablando de los valores y los intereses en la investigación. Digamos que para esta parte se recopilaron varios documentos que nos hablan que los intereses en la investigación y los valores de quien investiga deben estar guiados sobre, uno, la honestidad. Porque yo no puedo decir que descubrí algo, que tengo un conocimiento, que pasó algo con algo que estaba observando, si no es así. Una objetividad. ¿Sí? Las investigaciones deben tener un método que me permitan ser objetivo o relativamente objetivo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Que no sea objeto meramente de mi percepción. Debe haber una apertura. Aunque uno empieza siempre una investigación, por ejemplo, con una hipótesis, pues yo debo estar abierto a encontrarme cosas diferentes, a descubrir cosas distintas a lo que yo pensaba. Debe haber un respeto por la población, por el conocimiento, por el resto de comunidad científica. Debe haber una responsabilidad sobre lo que se hace, una integridad en todo el conjunto, una ética, una moral bien definida y una imparcialidad. Se investiga con el fin de generar conocimiento, no de poner la balanza hacia algún lado, ni en lo político, ni en lo económico. Entonces digamos que estos son los valores y los intereses que deben estar puestos en una investigación. Vamos a mirar un poquito lo que es el concepto de paradigma de la educación y cómo se clasifica. Vamos a definir un paradigma como un conjunto de ideas, creencias, argumentos que construyen una forma de explicar la realidad. Vamos a definirlo de esa forma general. Un paradigma es una forma en que yo veo la realidad y eso, por supuesto, que deriva en unas metodologías, ¿sí? En una parte ontológica, es decir, qué es lo que yo estoy estudiando, y una parte epistemológica, que es yo cómo me voy a aproximar a ese conocimiento. Cuando se realizan investigaciones, pues quien hace esa investigación debe ser claro en decir desde qué paradigma se está situando, dónde está parado para hacer esta investigación. Si uno revisa literatura, se va a encontrar
a veces hasta 5 o 7 paradigmas diferentes, pero digamos que de forma general vamos a describir los 3 más considerados en la literatura científica. El primero de ellos es el paradigma positivista, que es también llamado cuantitativo o el paradigma usado por ciencias duras, que nos habla de una cuantificación de lo que es tangible, de lo que es observable, de aquello sobre lo que uno puede controlar una variable y mirar qué pasa con una variable dependiente. Por lo general, este paradigma positivista suele tener un método deductivo. El segundo es el paradigma interpretativo, que es por lo general cualitativo o naturalista y estudia, por lo general, fenómenos no observables como la conducta humana, el comportamiento, las interacciones sociales y demás. Y surge posteriormente el paradigma sociocrítico. Este paradigma sociocrítico surge como una respuesta a los 2 paradigmas anteriores, diciéndonos pues que uno no puede ser ni reduccionista en lo que es observable y experimentable, ni tampoco puede ser tan laxo a la hora de buscar la información como lo plantea lo interpretativo. Entonces digamos que el paradigma sociocrítico es una especie de forma interpretativa que trata de ceñirse a un método un poco más riguroso. Y tratan de combinar mucho lo teórico con lo práctico y hacer reflexiones críticas. ¿Qué relevancia tiene la ciencia entonces en la práctica educativa? Pues la relevancia es total. ¿Por qué? Porque la ciencia genera en lo educativo una conciencia crítica y analítica. ¿Sí? El docente debe hacer un análisis de lo que está haciendo, de lo que está ocurriendo ahí en su campo educativo. Una sistematización y reflexión. Todos los días en las aulas de clase se dan aprendizajes. El docente y el estudiante aprenden cosas ambos, pero si no se reflexiona, si no se sistematiza el conocimiento, las experiencias, pues eso simplemente pasa y no queda como un conocimiento científico. Hay una posibilidad de propuestas acordes a las problemáticas. Cuando yo sistematizo, reflexiono, tengo la posibilidad de proponer cosas que sean realmente soluciones a las problemáticas que me encuentro, ¿sí? Que se da cuando tengo aprendizajes situados, contextos, ¿sí? Cuando yo conozco a mis estudiantes, cuando yo sé en qué población estoy. El profesor como investigador científico entonces, pues decimos que debe tener una curiosidad natural sobre su práctica pedagógica, un deseo de mejorar constantemente, de actualizarse, de conocer de métodos, de actualizarse no solo en lo disciplinar, sino también en lo investigativo, porque las características de la población son cambiantes. Entonces uno no puede tener una pedagogía estática, yo no puedo estar siempre haciendo lo mismo, cuando año tras año me están llegando estudiantes con formas diferentes de ver el mundo, con formas diferentes de comportarse y con formas diferentes de aprender. Entonces, digamos que concluyendo un poco este pequeño video, la ciencia es supremamente importante en la educación porque nos permite estar en la vanguardia y dar respuesta a soluciones. Por tanto, es totalmente imprescindible que los docentes o quienes estamos en el campo educativo pues nos veamos abocados a la investigación, que estemos con esa curiosidad y con ese deseo de aprender. Un gusto estar con ustedes, compañeros. Hasta la próxima.